Muy bien. En esta ocasión vamos a ver las derivadas de las funciones trigonométricas. Entonces, no va a quedar de otra más que aplicar la del formulario, ¿no? O sea, nos vamos a tener que aprender las fórmulas. Sin embargo, pues son más o menos sencillas. Ya sabemos que son 6 funciones trigonométricas y entre ellas están relacionadas. Entonces, la derivada del seno de x va a ser el coseno de x. La derivada del coseno va a ser el menos seno. La derivada de la tangente va a ser secante cuadrada. De la cosecante, cosecante por cotangente. De la secante, secante por tangente. Y de la tangente menos cosecante cuadrada. Entonces, ya tenemos aquí nuestra lista. Es conveniente que ustedes las copien en un lugar donde las puedan estar viendo o las tengan a su disposición. Bueno, entonces vamos a hacer ejemplos. Obviamente, como nosotros ya vimos la regla de la cadena, vamos a empezar a hacer derivaciones de funciones, pero ya no tan básicas. Vamos a involucrar también la regla de la cadena, que ya saben que la derivada de una composición de funciones es la derivada de la función externa evaluada en la interna por la derivada de la función que está interna. Y entonces vamos a ver estas fórmulas con ejemplos. Entonces vamos a empezar con coseno. Bueno, con la función, vamos a empezar con la función seno. Y vamos a ver, digamos, si tenemos una función, aquí voy a tener un ejemplo. Digamos, si tengo una función f de x igual a seno de x cuadrada, acuérdense que el x cuadrada es el argumento de la función, entonces voy a tener dos funciones que vamos a llamar g y h. G de x va a ser la función seno de x y h de x va a ser la función x cuadrada. Entonces esta función f va a ser la composición de ¿quién? De g con h de x, es decir, g de h de x, ¿vale? Entonces, para derivar la f', o lo que es lo mismo la derivada de f de x con respecto de x, acuérdense que esto solamente es notación, va a quedar la derivada de g con respecto de h por la derivada de h. Pero como yo ya sé que h es x cuadrada, ¿quién es h'? O la derivada de x cuadrada es 2x. Entonces, y la g, si yo ya sé la g, que es la función seno, mi derivada es coseno. Entonces, la g' de x va a ser coseno de x. Entonces, esta derivada va a ser el coseno de h de x, que todavía no la voy a sustituir, pero yo ya sé que h de x es x cuadrada, por h' de x. Es más, a este paso hasta la puedo reemplazar. ¿Y quién es h'? Es 2x. Pero recuerden que esta es una constante que multiplica la función coseno. Entonces, voy a escribirla al inicio para que no se confunda con el argumento. Y el argumento es x cuadrada. Y esta va a ser la derivada de la función f. Si se dan cuenta es 2x, que es la derivada de h' por la derivada de la función seno, que es el coseno. Es decir, esto va a ser igual a h' de x por g' de x evaluada en h de x. Y en este caso, por ser una función trigonométrica, el h de x lo vamos a escribir al inicio. Pero es lo mismo, ¿no? Es una regla de la cadena. Así es como se deriva la función seno. Vamos a hacer otro ejemplo. De función seno también. Vamos a poner ahora un radical, por ejemplo. Entonces, el argumento lo vamos a cambiar, ¿vale? Y entonces, el argumento de mi función seno, ¿quién va a ser?
un radical. Vamos a poner un radical un poco extremo. 2x cuadrada menos 1. Ajá. Fíjense, aquí ya hay una composición de una composición. Porque el radical o el argumento de la función seno es en sí una función compuesta. Una función compuesta de una función que es un polinomio elevado a un radical. Entonces, la más interna es 2x cuadrada menos 1. Luego el radical y la principal es la función seno, ¿vale? Entonces, es bien importante que se fijen el orden, porque aquí voy a tener una composición de 3 funciones. La función seno, que es la externa, la que está en medio es el radical y la que está interna es 2x cuadrada menos 1. Entonces voy a tener más que derivar, ¿sale? Entonces, primero voy a hacer lo siguiente. Como ya dije hace un rato, la función g de x va a ser la función seno de x. Yo sé que su derivada es la función coseno de x, hasta aquí no hay ningún problema. Fíjense, la función h de x, ¿quién va a ser? El radical, la raíz de 2x cuadrada menos 1. Pero fíjense, aquí en esta función h es una composición de 2 funciones. Les voy a llamar m y n. O les puedo dejar sin nombre si así lo deseo. Pero fíjense, cuando derivo mi h', yo debo de ver a esta h, lo voy a hacer aquí en grande y luego lo voy a escribir en pequeño, nada más para que no se pierda. Entonces, esta h de x va a ser el radical de 2x cuadrada menos 1. Pero esta función es una función compuesta. Para derivarla, yo necesito saber derivar una función composición, ¿vale? Entonces, vamos a checar. Esta h es una función, o la puedo ver también como una potencia. Que así es como lo veíamos. Entonces, en clases pasadas, cuando derivamos radicales de cualquier grado, ¿se acuerdan? Y si no se acuerdan, pueden ir a buscar en la lista la derivación de funciones con radicales, ¿sale? Entonces, esta es una de la forma h de x, o le voy a poner otro nombre, m de x a la una potencia. Entonces, si yo tengo una función, esta es mi h de x. Ajá. Entonces, mi h de x va a ser la derivada, va a ser n por m de x a la n menos 1 por m' de x. Ajá. Esta es la regla de la cadena. ¿Sale? Como regla de la cadena, tenemos que primero derivar la ley de potencia y luego multiplicarla por la derivada de lo que tengo adentro. Entonces, h' de x va a ser, voy a derivar primero la potencia. El 1/2 baja multiplicando. El argumento de la función se conserva y aquí me queda 1/2 menos 1 entero. ¿Y quién va a ser m'? Pues va a ser la derivada de 2x cuadrada menos 1, ¿vale? Entonces, la derivada de 2x cuadrada menos 1 es 4x, nada más, ¿vale? Entonces, este 4x, bueno, voy a hacer la resta, 1/2 menos 1 entero, que son 2/2, me queda menos 1/2. Entonces, esto va a ser lo mismo que 1/2 que multiplica 4x, entre, porque acuérdense, lo voy a hacer paso a paso. Esto va a ser lo mismo que ¿quién? Que 1/2 por 4x que multiplica a 2x cuadrada menos 1 a la menos 1/2. Pero acuérdense, x a la menos n es igual a 1 entre x a la n. Entonces, esto va a bajar. Entonces, esto lo puedo escribir aquí. 2x cuadrada menos 1 a la 1/2.
ya va a ser positivo porque lo cambié de numerador al denominador. Entonces me queda 4x entre 2, me queda 2x arriba entre, o sea, 4x entre 2 me queda 2x. Y aquí abajo lo cambio radical y me queda 2x cuadrada menos 1. Entonces la derivada, y aquí lo voy a escribir, la derivada de esta función h es 2x entre el radical 2x cuadrada menos 1. Entonces h' de x va a ser igual a 2x entre la raíz cuadrada de 2x cuadrada menos 1. Ahí está. Entonces, ¿por qué fue esto? Porque esta es una composición de funciones. Para derivarla, pues tengo que hacer eso, ¿vale? Entonces, todo este rollo ya lo hemos practicado, ¿no? La derivada de un radical. Y hay en el canal videos de cómo empezamos de radicales muy sencillos a más complejos. Es muy sencillo, porque al final es una ley de potencias. Entonces, fíjense, si yo tengo G y H, mi f de x la puedo escribir como G compuesta con H de x. Y entonces, la derivada, que es igual a seno del radical, ¿no? Entonces, la derivada de f con respecto de x va a ser, por la regla de la cadena, va a ser la derivada de g en h de x por h' de x. Y lo único que tengo que hacer es sustituir. Entonces, g' evaluada en h. Entonces, g' es coseno, aquí. Coseno de h de x, hasta aquí. Por h' de x, y la h' es 2x entre el radical 2x cuadrada menos 1. Ajá. Y esto va a multiplicar. Entonces, lo único que tengo que hacer es sustituir h de x y acomodar esto. Entonces me va a quedar 2x coseno de h de x, y h de x es el radical de 2x cuadrada menos 1 sobre el radical 2x cuadrada menos 1, ¿vale? Y ya terminé. Esta es mi derivada de f con respecto de x, o la f' de x, ¿vale? Entonces, así de sencillo, si yo ya tengo practicada mi regla de la cadena, yo voy a poder derivar de una forma muy sencilla. Recuerden, si no saben derivar radicales, váyanse a las listas, a los videos anteriores, y hay derivación de radicales. Agradezco su atención y vamos a regresar en otro video con la siguiente fórmula de derivación de funciones trigonométricas. Gracias.